Amén, iglesia. Bienvenida, iglesia. ¿Cómo han estado? Gloria a Dios, gloria al Señor. Espero que hayan tenido una bendecida semana, una semana llena de bendición, de gozo, de paz. Wow. ¿Los niños van a ir al ministerio? Pueden ir al ministerio de niños para ser instruidos también en la palabra que Dios tiene para ellos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en este día? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar como siempre, pidiéndole al Señor que sea hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones conforme a las necesidades que Él sabe que cada uno tenemos, cómo hemos llegado, cómo hemos venido, lo que Él sabe que necesitamos descargar hoy día delante de su presencia. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por abrir las puertas de este lugar para que podamos venir a alabarte, adorarte y exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú has dispuesto, Señor, este lugar para que aquí, Señor, tu palabra sea predicada, bendito Dios, y aquí estamos, Señor, para recibir este pan, este alimento diario que tanta necesidad tenemos, bendito Dios amado. Tú conoces nuestras necesidades aún antes que te las digamos, Señor. Conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestras dificultades, todo lo que estamos enfrentando. Y hoy, Señor, las ponemos delante tuyo, sabiendo, Padre Santo, de que tú nos harás libres, Señor, bendito Dios, y nos harás salir de aquí, no como hemos venido, sino de una manera cambiada, transformada, para dar testimonio del poder, Señor, que hay en tu palabra, bendito Dios Santo. Padre, habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, Espíritu Santo, ayúdanos a tener ese entendimiento y discernimiento para que cada palabra sea revelada a nuestros corazones y podamos retenerlo y que no sea robado de ahí, sino que dé fruto y buen fruto, bendito Dios Santo. Como siempre, Espíritu Santo, te entrego mi vida. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, sino que sea compartiendo esa palabra con la cual tú ya me ministraste a mí primeramente, Señor, para poder ahora ministrar, Señor, a tu pueblo. Padre Santo, toca mis labios con ese carbón encendido, Señor, bendito Dios. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Wow. Como que está cambiando un poquito el clima, ¿no? Llueve, hace calor, vuelve a llover. Bueno, no llover, pero hace frío. Se siente helado. Algunos sienten más helado que otros, pero ahí vamos. Bueno, en este tiempo siento en mi corazón poder compartirles esta palabra que se encuentra en el libro de Crónicas. Todos sabemos, Crónicas, de acuerdo a la tradición judía, se le atribuye a Esdras, que fue escrito por Esdras. Entonces vamos a ver libro de Crónicas y vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 4, versos del 1 al 11. Primera de Crónicas, capítulo 4, versos del 1 al 11. Amén. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 4, versos del 1 al 11. Ahí hay unos nombres, algunos fáciles de pronunciar. Quien desea compartirnos la palabra hoy día. Gloria a Dios. Hermano Camilo. A los que no se conectan no puede ser. Hermano Camilo es el, ¿cómo se puede decir? El lector oficial de la iglesia. Buenas tardes, hermanos. Dice así la palabra del Señor, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Los hijos de Judá, Fares, Hezrón, Carmi, Hur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jahat, y Jahat engendró a Hamumai y a Lahat. Estas son las familias de los soratitas. Y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma y Ectas. Y el nombre de su hermana fue Haselepon.
Penuel fue padre de Gedor y Eser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Hur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Gela y Nahara. Y Nahara dio a luz a Husam, Jefer, Temeni y Ahastari. Estos fueron los hijos de Nara. Los hijos de Gela, Sered, Jezoar y Etnam. Con Cos engendró a Anub y a Sobeba, y la familia de Ahargel, hijo de Harum, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Kelub, hermano de Sua, engendró a Mehir, el cual fue padre de Estom. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermano. Gloria a Dios por su palabra. ¿Recibimos lo que estaba ahí escrito? ¿Qué podemos recibir? Nombres, ¿no? Amén. Si nosotros leemos, vemos el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas está lleno de genealogías. Genealogías que va desde Adán, nos muestra la vida de Adán y todos sus descendientes, nos muestra también de Israel, de David, los hijos de Saúl. Y los primeros 9 capítulos de este libro, del libro de Crónicas, está lleno de esa genealogía de esos varones que acabamos de mencionar. Nombre tras nombre tras nombre, como lo acabamos de leer, nombres que quizás en nuestros pensamientos no significan mucho, nombres que no nos llama mucho la atención, nombres que no conocemos o que quizás no lo hemos escuchado en ninguna, o no lo hemos leído en ninguna otra parte de la Biblia. Y a veces, porque estamos así leyendo y encontramos tantos nombres, lo que muchas veces hacemos, y yo lo he hecho, muchas veces saltarme, ¿no? Comienzo a saltar y ya acá hay más nombres, acá hay más nombres, y a veces me voy hasta el capítulo 10 y empiezo a leer recién a partir del capítulo 10 ahí. Pero en medio de estos nombres que acabamos de leer, de estos versículos que acabamos de leer, Dios permitió que el nombre de alguien resaltara más que el de los demás. Hay un nombre ahí que Dios permitió que resaltara más. Y yo sé que lo que hemos estado escuchando quizás ni siquiera lo hemos recibido porque hemos puesto nuestra mente en nombres y nombres y quizás se nos pasó por alto y no recibimos esos 2 versos que estaban ahí, que nos resaltaban el nombre de alguien, que Dios dispuso que el nombre de esa persona no fuera un nombre como los demás, un nombre más, sino que sea un nombre especial. Y voy a leérselos nuevamente para poder, los que no lo captamos, a lo que se nos pasó por alto, se lo voy a leer nuevamente, y está en el verso 9 y 10. En el mismo 1 de Crónicas, capítulo 4, que acabamos de leer, en el verso 9 y 10, ¿qué dice? Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Ahora sí lo captamos, ahora sí lo recibimos. Esos 2 versos que estaban ahí en medio, Dios permitió que por algo esos versos estuvieran ahí en medio de todos los nombres y que nosotros recibiéramos lo que Dios quiere que recibamos acerca de lo que Él ha escrito en su palabra y lo que Él dejó ahí. Vamos a ver. Dice que había una mujer que estaba embarazada, ¿no? Y cuando su hijo nace, al parecer tuvo algunas complicaciones. Y este niño nace causando mucho dolor a su madre. Entonces, debido a ese dolor que la madre experimentó durante el parto, esas complicaciones,
la madre decide ponerlo a su hijo ¿cómo? Jabes. ¿Por qué dice? Porque con gran dolor nació, ¿no? ¿Qué significa Jabes? El nombre Jabes. El nombre Jabes, recordemos que para ellos en esas épocas el nombre era muy importante, porque el nombre describía las características de la persona. Y Jabes significa doloroso. La madre le pone Jabes a su hijo porque ella dice, me causó gran dolor cuando nació, entonces su nombre va a ser doloroso. Y Jabes significa doloroso o hacedor de tristeza o hacedor de dolor. ¿Qué tal el nombre, no? Yeah. Imaginémonos a este niño crecer y que cada vez que alguien lo llamaba, le recordara el dolor que le causó a su madre. Que cada vez que alguien mencionara su nombre, este niño le viniera a la memoria el dolor con que él nació. Cómo su madre sufrió para que él naciera, cómo su madre sufrió para que él estuviera ahora por ahí caminando o corriendo. ¿Cómo estaría, cómo crecería ese niño? ¿Traumado? Arrastrando un pasado que no quisiera soltarlo, ¿no? Imaginémonos ese pasado que quizás ya por ahí, como todo niño, a veces los niños, si nosotros vemos la característica del niño, el niño olvida rápidamente las cosas que le pasan, especialmente las cosas malas. Ellos perdonan muy rápido, olvidan muy rápido y vuelven a seguir jugando. Pero este niño quizás unos minutos se olvidaba y nuevamente le llamaban Jabes. Y le venía a la mente, ay, soy yo, el que causa dolor. Soy el que causa tristezas. Y le causé gran dolor a mi madre. Entonces era algo como que un pasado, como que aquel joven o aquel niño no podía soltarse. No podía librarse de ese pasado. No podía soltar ese pasado. Porque su nombre siempre le recordaba que era lo que él había causado en los demás o en su madre. Y muchas veces nos sentimos eso, iglesia. Que no podemos soltar ese pasado. Que no podemos soltar porque cada vez que mencionan nuestros nombres, recordamos o el pasado nos quiere hacer recordar quiénes éramos, o qué hicimos, o qué dijimos, o qué hacíamos. Y a veces relacionamos nuestro nombre con ese pasado y sentimos que ese pasado está tan pegado a nuestro nombre que no podemos soltarlo, que se nos hace difícil soltarlo, porque cada vez que escuchamos nuestro nombre, como que relacionamos que nuestro nombre está atado a ese pecado que yo cometí antes, está atado a esa falta que hice antes, está atado a ese dolor que quizás experimenté antes, está atado a esas malas experiencias que tuve antes. Y sentimos que nuestro nombre está unido a todo eso. Y cada vez que es mencionado, no nos deja avanzar porque aquellos recuerdos vienen a nuestra mente. Y yo me imagino a este niño así, pensando quizás esas cosas, pensando que no importa lo que él haga, no importa cuánto él se esfuerce, él siempre iba a ser el que causa dolor. Siempre iba a ser el que causa tristeza a los demás. No importando lo que él haga. ¡Wow! Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que Dios nos muestra en esta palabra? ¿Qué es lo primero que Dios nos habla de Jabes? Porque lo primero que leemos de Jabes, ¿qué cosa es? ¿Su pasado o su presente? Amén. Lo primero que leemos, Dios nos presenta a Jabes no por su pasado, nos presenta a Jabes por su presente. ¿Y cuál era el presente de Jabes ahora? Ilustre. Dios dice, y les voy a presentar a un hombre, y este hombre es ilustre. ¿Y qué significa ilustre? Que sobresale. Vamos a ver qué significa ilustre, por favor. Dice, noble, de distinguido linaje o familia. Sus sinónimos son insigne, afamado, célebre, conocido, famoso, popular, renombrado.
¿Tenía algo que ver con doloroso? ¿Tenía algo que ver con tristeza? Dice, la palabra nos lo presenta, Dios nos lo presenta a Él, no por su pasado, sino nos lo presenta por su presente. Y en su presente dice Dios, les muestro o les presento a un hombre noble, a un hombre distinguido, a un hombre afamado, célebre, conocido, famoso, popular, renombrado. ¡Wow! ¿Y cómo dejó este varón de ser aquel que causaba dolor y pasó a ser un noble? Amén. En el verso 10 lo vemos. ¿Cuál es la palabra clave que nos muestra el verso 10? Invocó. Invocar. ¿Invocar a quién? Invocó a Jehová, al Dios de Israel. ¿Y qué significa invocar? Llamar, buscar, vamos a ver. Invocar dice, llamar en solicitud ¿de qué? Ayuda. ¿Quién pide ayuda? Aquel que dice ya no puedo más. Aquel que dice nadé y ya no puedo flotar más. Me estoy hundiendo. Necesito ayuda. Ayuda pide a alguien que dice o reconoce que con sus propias fuerzas ya no puede hacerlo más. Amén. Dice sinónimos: llamar, apelar, evocar, rogar, implorar, suplicar, solicitar, clamar. Entonces la palabra nos presenta el presente de Jabes, y el presente de Jabes era alguien noble. ¿Por qué? Porque él reconoció que con sus fuerzas quizás no podía cambiar lo que el hombre había dicho que él era, pero Dios sí podía cambiar y él comenzar a hacer lo que Dios decía que él era ahora. Amén. Iglesia, el cambio que hubo en Jabes, el cambio de esa personalidad que vemos ahora, se debió a que Jabes en su humildad reconoce y dice: Señor, yo no puedo más. Yo no puedo cambiar lo que ya está aquí. Mi mamá me puso así, mi mamá me llamó así, y todos me llaman así. Y yo he intentado hacer muchas cosas quizás. Yo he intentado cambiar mi pasado. Yo he intentado cambiar lo que estoy arrastrando, pero no puedo con mis fuerzas. Por más que he tratado, sigo siendo visto de la misma manera. Y dice que cuando él invoca a Jehová, cuando él clama a Dios, reconociendo que es Dios el único que puede cambiar ese pasado, esa característica con la cual él ya había sido sellado desde su nacimiento, ¿qué pasó? Hubo un cambio y una transformación en su vida. Dice que Dios, ¿qué hizo Dios? Le otorgó lo que pidió. ¡Wow! ¿No es hermoso eso, iglesia? ¿Cuántas veces queremos cambiar nosotros tantas cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias manos? Y olvidamos de que solamente es Dios el único capaz de cambiar nuestro pasado, darnos un presente diferente y un futuro mucho mejor. ¿No? Cuando nosotros, iglesia, estamos como padres, invocando, o sea, clamando, rogando, pidiéndole al Señor, solicitando que cambie todo aquello, dice que la palabra que Dios le dio lo que él estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque a través de eso, de esa bendición, a través de esa transformación, ¿quién iba a ser exaltado? Dios. Y eso es lo que Dios quiere, iglesia. Dios quiere que a través de nuestro testimonio su nombre sea exaltado y sea glorificado. Que a través de los cambios y transformaciones que hay en mi vida,
los demás puedan ver que hay un Dios poderoso que puede cambiar, que puede restaurar, que puede hacer nuevas las cosas que estaban dañadas o deterioradas. Amén. Y dice que Dios respondió o le otorgó lo que pidió. ¿Y qué era lo que Jabes estaba pidiendo? Amén. Amén, van 2, son 4. Que la mano de Dios estuviera con el 3. Y protección, podríamos decir, ¿no? O que lo libre de tomar. Jabes le pide 4 cosas a Dios. Le pide bendición, le pide ensanchar su territorio, que la mano de Dios esté con él y que lo librara de todo mal, o le pide protección. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver estas 4 para ir desarrollando y viendo cómo lo podemos traer a nuestras vidas. Lo primero que pide, dice, es bendición. Recordemos que al principio de este capítulo que hemos leído entre tantos nombres, nos muestra cuál era la genealogía de Jabes. ¿De dónde descendía él? De los hijos de Judá. ¿Y los hijos de Judá? ¿Y Judá quién era? Uno de los hermanos de los 11 más que quedaban. El hijo de Jacob, o el hijo de Israel. Israel, ¿hijo de quién era? De Isaac. Isaac, ¿hijo de quién era? De Abraham. Entonces Jabes descendía del linaje de Abraham. Su linaje de Jabes, su tatarabuelo vendría a ser Abraham. Ahora yo me imagino que cuando se reunía la familia, las conversaciones que tenían entre ellos eran recordar lo que habían hecho sus pasados. ¿No es lo que muchas veces las familias hacen cuando se reúnen? Yo recuerdo cuando era niño me encantaba, porque cuando se reunía mi abuelo con mi bisabuelo, que era el papá de mi abuelita, que estaba vivo en ese tiempo, me encantaba porque ellos contaban el pasado. Ellos se ponían a hablar entre ellos el pasado y era como si mi libro de historia cobrara vida en la voz de ellos. Todo lo que yo leía en el libro de historia, lo que en el colegio me enseñaba, yo lo escuchaba a través de ellos, porque ellos habían vivido esas cosas, ellos habían también recibido todo ese pasado de parte de sus abuelos, tatarabuelos. Entonces cuando era la reunión familiar era hermoso, porque nos contaba o se contaba lo que había pasado antes lo que se pasaba de generación en generación. Ahora, lo que yo me imagino es que cuando ellos se reunían también, me imagino que cuando ellos se reunían, comenzaban quizás los más pequeñitos a contar: abuelo, cuéntanos acerca de nuestro abuelo Abraham, cuéntanos de cómo Dios lo bendijo, cuéntanos de cómo Dios lo sacó de su tierra, de su parentela, y le dijo que lo iba a bendecir. Y esas historias me imagino que pasaban de generación en generación y todos contaban cómo Dios había bendecido a Abraham. ¿Qué era lo que Dios le dijo a Abraham? ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Vamos a leerla, Génesis capítulo 12, verso 1 al 4, para recordar quizás qué era lo que Jabes escuchaba. ¿Qué era lo que Jabes recibía cuando se reunían con sus familias y hablaban acerca de sus abuelos, de sus tatarabuelos? ¿Y qué era lo que Dios había hecho con ellos? Amén. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Y qué? Y te bendeciré. ¿Y qué más? Y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, ¿qué nos imaginamos que Jabes debe haber estado escuchando? Esa promesa, la palabra de Dios. ¿Y qué palabra se repite muchas veces en esa promesa? Bendición. Entonces yo me imagino que Jabes nació escuchando de que el único que bendice, ¿quién es? Dios. Jabes creció escuchando de que el único que bendice es Jehová, es Dios,
y que Dios ya le había dicho a su tatarabuelo de que él lo iba a bendecir y en él todas las naciones o todas las familias de la tierra que iba a pasar iban a ser bendecidos. Entonces Jabes lo único que hizo fue recordar que la palabra de Dios o que la promesa de Dios era: yo te voy a bendecir. Y a veces olvidamos eso, iglesia. A veces olvidamos que es Dios quien bendice. ¿Por qué? Porque corremos o andamos o queremos andar con nuestras propias fuerzas, ¿no? Recordemos, o sea, esa bendición que Jabes tenía como raíz familiar de promesa, también era para sus hermanos, ¿no es cierto? También era para su familia. Y yo quizás me imagino que algunos de sus hermanos también serían bendecidos, también serían prosperados, porque la palabra dice que Jabes fue bendecido más. O sea, los demás también eran prosperados, los demás también eran bendecidos. Y pudo haber quizás llegado un momento en que Jabes hubiera dicho: yo veo que mi hermano prospera, yo veo que mi otro hermano prospera, voy a preguntarles cómo lo hacen. Voy a decirles que me ayuden porque yo también quiero ser como ellos. Y no es lo que a veces hacemos, iglesia. Vemos el mundo y vemos cómo los demás, según nosotros o según el mundo, prospera. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos y buscamos lo que ellos están haciendo, ¿no? Vamos y buscamos lo que ellos están haciendo porque queremos lo que ellos tienen. ¿Pero qué hizo Jabes? Dijo: no, yo no voy al hombre, yo no voy a mis hermanos, yo voy a la fuente de la bendición. Yo voy a buscar al que hizo la promesa. Y dice que cuando él buscó al que hizo la promesa, ¿qué hizo Dios? Lo bendijo mucho más que sus hermanos. ¡Wow! ¿Estamos recibiendo, iglesia? Lo bendijo mucho más que sus hermanos. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. Cuando somos fieles, Él es fiel. Y tenemos que ir y buscar sus promesas, porque sus promesas que Él nos dejó aquí en su palabra son amén. ¿A quién estamos buscando, iglesia? El único que puede cambiar lo que estamos viviendo o lo que estamos arrastrando no es el hombre, es Dios, aquel que hizo la promesa. Ahora, hay algo muy interesante en esta parte y me gustaría que la entendiéramos bien. Cuando Jabes empieza la oración, ¿qué le dice a Dios? ¿Qué le pide? Si me dieras bendición. Ahora, si nosotros humanamente pensamos, ¿cuál era el problema de Jabes? ¿Qué era lo que él estaba mostrando? Y su pasado, ¿cómo venía él? A través de su nombre, ¿no? Claro, o sea, su nombre le hacía recordar quizás ese pasado, que es un hombre que causa dolor, que causa tristeza. Entonces, si su nombre era algo que le causaba dolor, le causaba tristeza, humanamente, ¿cuál hubiera sido nuestra oración? Cambia mi nombre, Señor, ¿no? Y si lo vemos en la palabra, Dios lo podía hacer, y seguro Jabes lo había escuchado, porque a su abuelo, Abraham, Dios le cambió el nombre. Él era Abraham, y Dios se lo cambió por Abraham. ¿Por qué? Porque a Abraham eran las características de lo que Dios estaba haciendo en él. Padre de multitudes, en vez de padre honorable. Si recordamos a su abuelo, Jacob, también le cambió el nombre. Le puso Israel. O sea, le cambió de usurpador, porque le pusieron usurpador, Jacob, usurpador, porque le compró la primogenitura a su hermano Esaú, y Dios se lo cambió por Israel, el que pelea con Dios. Entonces, ya había esa. Y si
el nombre de Jabes le estaba causando ese recuerdo, el no poder soltar ese pasado, mi oración inicial hubiera sido: Señor, como lo hiciste con ellos, cámbiame el nombre. Porque si me cambias el nombre, voy a ser muy feliz. Ponme un nombre más bonito. Un nombre que signifique el hombre feliz, el hombre glorioso, no sé, pero como que el que causa dolor, ¿no? Y muchas veces, iglesia, en nuestra oración limitamos nuestra felicidad a lo que nosotros creemos que necesitamos y no a lo que Dios tiene para nosotros. Cuando Jabes le dice a Dios: Señor, bendíceme, ¿qué estaba haciendo ahí? Amén. Señor, lo que sea tu voluntad darme, yo lo acepto. Lo que sea tu voluntad hacer en mi vida, yo lo acepto. ¿Por qué? Porque la palabra dice, hermanos, si no nos olvidemos, lo hemos estado repitiendo las últimas semanas: aquel que le ama, ¿qué pasa? Todas las cosas ayudan para bien. Entonces, cuando nosotros decimos: Señor, bendíceme, estamos aceptando: Señor, lo que tú permitas en mi vida, yo lo reconozco que es para mí de bendición. Y lo que tú permitas en mi vida va a traer gozo a mi vida. ¿Por qué? Porque si tú lo permitiste, tú sabes que es lo mejor para mí. Pero a veces limitamos nuestra felicidad a lo que queremos. Jabes hubiera limitado el poder de Dios diciéndole: Señor, cámbiame el nombre. Y hubiera limitado su felicidad a ese cambio. Pero si no estaba en los planes de Dios cambiarle el nombre, y como vemos, no estaba en los planes de Dios cambiarle el nombre. Si Jabes se hubiera limitado: Señor, cámbiame el nombre para ser feliz, ¿hubiera sido feliz? ¿O hubiera sido ilustre? No, porque vemos que no estaba en los planes de Dios cambiarle el nombre. Lo había hecho con otros, sí, pero con él no estaba en sus planes. Y a veces nosotros nos limitamos: Señor, lo que tiene él, lo que tiene el otro, lo que tiene ella, yo lo quiero. Cuando nuestra oración es decir: Señor, lo que tú tienes para mí, yo lo tomo. Lo que tú quieras darme, yo lo acepto. Porque si tú lo has permitido en mi vida, eso me va a traer gozo. Recordemos, iglesia, Dios le cambia el nombre a Abraham, le cambia el nombre a Jacob, y después de eso, de Jacob, salen las 12 tribus de Israel, ¿no? ¿Y qué pasó con las 12 tribus de Israel? Se alejaron de Dios. ¿Por qué se alejaron de Dios? Dice que Dios los saca de Egipto, los saca de la opresión, y ellos salen de ahí a una tierra que fluye leche y miel. Con Josué conquistaron la tierra que fluía leche y miel, tomaron posesión de esa tierra, y después, cuando se pusieron ahí, comenzaron a cambiar y comenzaron a alejarse de Dios. ¿Por qué se alejaron de Dios? Se fueron en busca de otros dioses. ¿Por qué? Porque ya no estaban en opresión. Ya no estaban ahí como estaban antes. Estaban ahora tranquilos. Y muchas veces esa tranquilidad nos hace olvidar de dónde Dios nos ha sacado. ¿No es cierto? Y vamos a leerlos. Lo que siento en mi corazón es la respuesta por cual Dios no le quiso cambiar el nombre a Jabes. Deuteronomio capítulo 8, versos 11 al 14. Deuteronomio capítulo 8, versos 11 al 14. Amén. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen,
y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué cosa le estaba advirtiendo Moisés al pueblo ahí? La promesa de Dios era multiplicarlos, prosperarlos, darles que ellos comieran lo que no habían sembrado. Los había llevado a la tierra que fluía leche y miel. Y Moisés les dice, cuídate. Que le dice, no te enorgullezcas. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuando todas estas cosas sucedan. Cuando comiences a ser prosperado, cuando comiences a ser multiplicado, cuando comiences a aumentar todo lo que tienes, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿Se cuidó? No. Se olvidó. Se olvidaron de Dios. Y en otra versión, no dice no te enorgullezcas. En otra versión dice no te vuelvas orgulloso. Cuídate de no volverte orgulloso. ¿Qué cosa es ser orgulloso? Vamos a ver, orgulloso. Arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimientos de superioridad. O sea, lo hice yo con mis fuerzas. Yo me lo merezco. Yo lo trabajé. Yo me esforcé para tener todo esto. Yo lo hice. Y dice que cuando ese pueblo aparentemente se volvió orgulloso, se olvidó de que fue Dios quien le dio todo lo que tenía, se alejaron de Dios. Entonces dice la palabra que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y yo siento que Dios permitió que su nombre se mantuviera. ¿Para qué? Para que Jabes recordara el cambio que Dios había hecho en su vida. Para que Jabes recordara quién era antes de clamar a Dios y quién es después de clamar a Dios. Para que Jabes nunca se olvidara que lo que él ahora era a causa de una oración contestada por parte de Dios. ¡Wow! Y eso es lo que olvidamos a veces, iglesia. Oramos al Señor, el Señor nos bendice, damos testimonio la primera semana, la segunda semana, pasa un año y nos olvidamos de dar testimonio y decimos, no, yo hice esto, lo otro, por eso tengo esto. Nos olvidamos que lo que tenemos y lo que somos, y que si estamos aquí, es por una oración contestada de parte de Dios. Si estamos aquí sentados, iglesia, es porque Dios contestó la oración de fe que hicimos cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Amén. No porque seamos mejor que nadie, sino porque Dios contestó esa oración. Si tenemos lo que tenemos, en todas las cosas materiales que tenemos, es porque Dios contestó esa oración. Su promesa. ¿Amén? Nunca olvidar eso. Entonces la primera oración de Jabes, lo que Jabes dice, Señor, yo recibo de ti lo que tú tienes para mí, porque yo reconozco que lo que tú tienes para mí es mejor de lo que quizás yo pueda desear para mí. Y eso es bendición. Mientras estábamos alabando, me vino para poder buscar, no lo he puesto ahí, pero quiero que veamos la diferencia entre el diccionario de la lengua española y el diccionario bíblico de la palabra bendición. El diccionario de la lengua española, si ustedes lo pueden buscar, la palabra bendición dice, dicho de la providencia, colmar de bienes a alguien o hacer que prospere. O sea, según el diccionario, podemos decir, del hombre natural, bendición significa alguien es bendecido cuando está colmado de bienes o ha sido prosperado. Eso es bendición.
Pero según el diccionario bíblico, dice bendición, es la declaración para que Dios restaure su favor sobre nosotros o los demás. Es una declaración de su propia bondad. La máxima bendición que Dios nos ha dado es la nueva vida y el perdón que viene a través de la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Vemos la diferencia? Para el hombre bendición es bienes, prosperidad, pero según la Biblia bendición es el favor de Dios restaurado en nuestras vidas. Amén. Entonces, para nosotros, cuando nosotros decimos Señor, como decía Javes, bendíceme, es yo tomo lo que tú tienes para mí. Yo soy gozoso con lo que tú dispones para mí. Yo no te voy a poner limitaciones, Señor, voy a ser feliz si me das esto, si me das lo otro, si me das aquello, si me das esto. No. Yo soy gozoso cuando recibo de ti lo que tú tienes para mí. Y dice que ya lo mayor que hemos recibido, ¿qué es? El perdón de nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo Jesús. O sea, ya tenemos que ser gozosos. Ya tenemos que estar en gozo, porque hemos recibido lo más grande que nada ni nadie podía dárnoslo, solamente Cristo Jesús. Entonces no limitemos, iglesia, nuestro gozo a recibir lo que creo que necesito para ser feliz, sino digámosle a Dios, como Javes le dijo, Señor, dame lo que tú sabes que yo necesito, y cuando yo lo recibo de ti, soy feliz. Amén. Muchas veces Dios no va a cambiar nuestro nombre, o no nos va a dar lo que nosotros queremos o creemos que necesitamos. Dios nos va a dar lo que Él sabe que nosotros necesitamos para cumplir los planes y propósitos que Él tiene para nuestra vida. Y esa es la bendición. ¿Estamos recibiendo? Gloria a Dios. Ensanchar su territorio fue el segundo pedido. Y recordemos, esto también viene de la bendición que Dios le dio a Abraham, ¿no? Ahora, ¿qué implica el ensanchar el territorio? Recordemos cómo vivían ellos. En tiendas, ¿no? Ellos vivían en tiendas. Ponían su tiendita, ponían sus cosas, tenían sus animalitos. Ahora, si Javes le decía, Señor, ensancha mi territorio, ¿qué significaba esto? Que su territorio iba a ser más grande, por lo tanto, lo que él iba a tener que hacer era desarmar su tienda, moverse con su tienda a otro lugar, volverla a armar, volver a poner sus cosas. Y cuando quizás ya se estaba acostumbrando a ese lugar, porque había bonito sol, había un río por ahí, había muchas cosas, Dios le decía, Javes, prepárate, porque hoy voy a ensanchar tu territorio nuevamente. ¿Qué tenía que hacer Javes en ese momento? Volver a guardar sus cosas. No les digo que se van a mudar de nuevo, hermanos, no estoy hablando de ustedes. Volver a guardar sus cosas, volver a poner sus animalitos y volverse a mover. Entonces, ensanchar su territorio significa salir de nuestra zona de confort. Porque muchas veces nos acostumbramos a ese lugar, nos acostumbramos ahí, queremos estar ahí siempre, y cuando Dios nos quiere bendecir y nos dice, muévete, decimos, no, Señor, aquí estoy bien. Déjame aquí. Cuando el Señor nos dice, te voy a poner para llevar mi palabra, no, Señor, como oidor estoy muy bien. Cuando te voy a parar acá, no, Señor, las sillas de allá son más cómodas, no puedo estar parado acá tanto tiempo. Eso significa salir de nuestra zona de confort.
y ensanchar nuestro territorio, yo siento que Jabes decía, Señor, no permitas que me ponga en mi zona de confort. Muéveme constantemente. Llévame por los caminos que tú quieres que yo quiera constantemente. No permitas que me quede aquí sentado, sino ayúdame a avanzar como tú quieres. ¿Por qué era necesario salir de su zona de confort, iglesia? ¿O por qué es necesario salir de nuestra zona de confort? Amén. Para no olvidarnos del poder de Dios. Voy a ponerles este ejemplo que estaba leyendo acerca de los cultivos de las plantas. ¿Okay? Voy a leerles. Dice, es sabido que cuando se cultiva durante cierto tiempo la misma planta en la misma parcela del suelo, o sea, en el mismo campo, las cosechas van disminuyendo cada año hasta llegar a un punto en que la producción puede considerarse poco económica, puede considerarse como económicamente nula. Un ejemplo muy conocido de este fenómeno lo proporciona el cultivo de la alfalfa, que al cabo de unos años es necesario levantar la alfalfa y dejar descansar el terreno durante cierto número de años, la mayor de las veces igual, por lo menos al periodo en que se cultivó dicha legumbre. Este fenómeno tan conocido desde los tiempos antiguos recibe el nombre de cansancio del suelo. O sea, lo que nos está diciendo es que lo que sucede cuando se utiliza el mismo terreno o parcela, como dice aquí, o pedazo de tierra para plantar una y otra vez por muchos años, dice que la tierra se cansa. La tierra se cansa y deja de producir lo que producía al principio. Va disminuyendo hasta llegar a un punto en que ya dice la tierra ya no produce lo que económicamente necesita el agricultor sacar de esa tierra. O sea, cultivar en el mismo campo lo que hace es que la tierra se canse y los frutos ya no sean como al principio. Los frutos van disminuyendo. ¿Amén? Les voy a otro. Esto se llama monocultivo, que es parecido, pero es cultivar la misma semilla en el mismo campo todo el tiempo. Dice, el monocultivo disminuye la diversidad genética de la El monocultivo disminuye la diversidad genética en el agroecosistema y amenaza la biodiversidad. Las plagas tienen mayor presión sobre el cultivo, desarrollando resistencia a los productos fitosanitarios. La reducción de la diversidad de plantas en un área agrícola puede en sí misma atraer a un mayor número de insectos. A la vez, esta práctica genera una degradación de los suelos y pérdida de fertilidad, porque se aplican constantemente un mismo grupo de fertilizantes y productos fitosanitarios, todo el tiempo disminuyendo así los microorganismos del suelo que son necesarios para una buena salud del suelo. A su vez causa una erosión del suelo, ya que un mismo tipo de raíz siempre crece en el suelo, originando una alteración de la estructura del suelo. Entonces, lo que nos está hablando este segundo es, si uno planta lo mismo siempre, como siempre plantas lo mismo, vas a utilizar los mismos químicos para matar las plagas. Y va a llegar un momento en que como siempre utilizas el mismo químico, la plaga se va a volver inmune a esos químicos. Y las plagas, como saben que ahí siempre van a encontrar alimento, dice que va a haber una sobrepoblación de plagas. ¿Por qué? Porque saben que ahí siempre van a encontrar ese alimento que ellos están buscando. Y llega un momento en que la planta ya no va a poder resistir esas plagas. ¿Por qué? Primero porque la plaga o los animalitos, los insectos, se acostumbraron a los químicos que utilizaban para matarlos, que ya no les hace daño. Y segundo, porque el suelo, al siempre recibir lo mismo y lo mismo, no pudo cambiar su biodiversidad y no pudo generar mayores vitaminas para la planta. Entonces, la planta, ¿qué hizo? Comenzó a disminuir y ya no daba fruto.
No podía resistir las plagas y no podía crecer más fuerte. Ahora, trayendo esto a lo espiritual, ¿por qué es necesario salir de nuestra zona de confort? Como lo hemos visto. Siempre estar en el mismo lugar, siempre estar en la misma zona de confort, lo primero que hace, vimos en el primero, lo que hace es cansar la tierra y no permitir que nuestro fruto crezca. Señor, yo siempre quiero estar solamente así, no quiero crecer más. Señor, solo cuando voy a la iglesia leo tu palabra, no quiero seguir aprendiendo más. Señor, no quiero leer tu palabra durante la semana porque siento que no es necesario para mí, porque ya el pastor o el líder lo lee para mí el fin de semana. Háblale a él y después que él me hable a mí. Esa es una zona de confort. Pero, ¿esa planta va a crecer? La palabra nos dice que ya no tenemos que ser como niños. Tenemos que crecer y desear el alimento sólido. Pero si estamos en nuestra zona de confort, dice que las plagas aún así van a venir y ya no va a hacerles efecto lo que hay en nosotros. Nos van a atacar y atacar y atacar. ¿Por qué? Porque ya se volvieron inmunes a lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no crecimos, no cambiamos, no nos movimos, nunca dijimos, Señor, ensancha mi territorio para crecer, sino que me quedé ahí diciendo, Señor, aquí estoy bien, aquí estoy tranquilo, esta es mi zona de confort. Yo no quiero seguir creciendo. Y como no quise seguir creciendo, ya no di el fruto que Dios quería para mí. Mas sin embargo vemos a Jabes, decía, Señor, ensancha mi territorio. ¿Y qué hizo el Señor? Lo hizo más ilustre que todos sus hermanos. Lo ensanchó porque él dijo, Señor, yo no quiero estar sentado en este mismo lugar. Si está en ti moverme, yo levanto mis cosas, así yo sé que va a ser difícil, yo sé que me va a costar, pero estoy dispuesto a hacerlo. Porque tus caminos son más grandes que mis caminos. Tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Y esa es la oración que nosotros debemos tener, iglesia. Señor, ayúdame a crecer. No nos quedemos en nuestra zona de confort, iglesia. No nos quedemos sentados en donde pensamos que ya está bien, que es suficiente. Sigamos creciendo, digámosle, Señor, quiero dar más fruto, quiero ensanchar mi territorio, quiero continuar moviéndome, quiero continuar creciendo, quiero continuar hacia adelante, Señor. Lo que yo recibo el fin de semana no es suficiente, quiero comer más y más, necesito más de tu alimento, Señor. Amén. ¿Queremos ensanchar nuestro territorio? Porque muchas veces, iglesia, viene la tentación o viene aquello que nos quiere traer abajo y nos trae abajo. Porque no hemos buscado qué crecer. Hemos estado con el mismo fertilizante todo el tiempo, creyendo que ya era suficiente, que ya oraron por mí, ya era suficiente. No, iglesia. Nadie oró por Jabes. Él mismo levantó su clamor a Dios. Él mismo buscó de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. No solamente aquí, en donde estemos, en todo tiempo, en toda hora, buscar que crecer. En oración, en alabanza, en adoración. Y sobre todo, en la lectura de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque aquí Dios nos ha dejado y nos ha mostrado todas aquellas plagas que quieren venir contra nosotros. Y cuando la plaga dice que viene y sabe que siempre está la misma planta, ya sabe que ahí nomás va. Y ya sabe que a nosotros nomás no. ¿Por qué no dice uno? Dice, no, porque a mí todo. Porque la plaga sabe que tú estás ahí. Pero si tú ensanchas tu territorio, si hoy eres una planta y mañana creces y después sigues creciendo, cuando la plaga venga no va a encontrar la misma planta y va a tener que irse. Porque va a encontrar una planta más fuerte y se va a ir. Y cuando mañana regrese va a encontrar una planta mucho más fuerte y se va a tener que ir. Y así va, dice la palabra. ¿A quién tenemos que sujetarnos? Amén.
Se me fue la palabra. Sujétate a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿No es cierto? Sométete, gloria a Dios, gracias amor. Sométete a Dios, sujétete al diablo, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que tiene que haber un crecimiento en mí, un sometimiento hacia Dios. Y cuando yo me someto a Dios, cuando venga esa plaga, que es el diablo y todos sus secuaces, ¿qué voy a hacer? Voy a resistir. Y yo voy a resistir, ¿y qué va a hacer el diablo? Huir. ¿Por qué? ¿Por mí? No, porque me sometí a Dios en primer lugar. Porque recibí y leí su palabra y me fortalecí y seguí creciendo y no me quedé como al principio. Pero a veces, como siempre digo, iglesia, recibimos al Señor, estamos alegres, estamos gozosos, oramos todos los días, leo su palabra todos los días y en vez de crecer, ¿qué pasa? Nos alejamos de Dios. Ya no leo su palabra como antes, ya no alabo como antes, ya no busco de Él como antes, sino que comencé a decaer y decaer y decaer. Y así, después cuando viene el peligro, viene la tentación, decimos, Señor, ¿qué pasó? Te quedaste en su zona de confort. No buscaste que crecer, no buscaste que seguir dando frutos. Tienes que seguir moviéndote, iglesia. Movámonos, no estemos ahí sentados, no me refiero aquí sentados, sino me refiero sentados en nuestra vida espiritual. Movámonos y crezcámonos todo el tiempo. Amén. ¿Cuál fue el tercer pedido de Jabes? Que la mano de Dios esté con él. ¿Qué significa que la mano de Dios esté con nosotros? Significa que estamos reconociendo que los planes de Dios son perfectos. Estamos reconociendo que la mano de Dios es nuestra guía para seguir caminando y avanzando. Amén. A veces estaba reconociendo que sin Él, sin Dios, Él no iba a poder avanzar. Él no iba a poder salir adelante. Señor, que tu mano esté conmigo. Y esto nos recuerda a lo que el Señor nos habló hace unas semanas. Y vamos a leerlo nuevamente, Juan capítulo 15, verso 4 al 5. Juan capítulo 15, versos 4 al 5. Amén. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, amén, nada podéis hacer. O sea, no, Cristo no dice, vas a poder hacer un poquito. No, nada. Nuestro Señor Jesucristo nos está llamando a permanecer en quién, dice. Permanecer en mí, en Él. O sea, Cristo nos está llamando a nosotros a permanecer en Él. Y dice que cuando nosotros permanecemos en Él, vamos a poder llevar fruto y mucho fruto. Pero si nosotros nos alejamos de Él, ¿qué pasa? Nada vamos a poder hacer. Entonces Jabes estaba reconociendo en esta oración que la mano de Dios era la mano que él necesitaba para poder crecer, para poder llevar ese fruto que le iba a ayudar a él a cambiar la manera en como los demás lo estaban mirando. Recordemos, los demás lo estaban mirando o recordando como aquel que causa dolor. Mientras Jabes estaba solo, él era el que causaba dolor. Pero ahora Jabes ya no estaba solo. Ahora él dijo, Señor, si tu mano está conmigo, y Dios dice, le otorgó lo que él pedía. O sea, ¿dónde estaba Dios ahora? La mano de Dios, ¿dónde estaba? Estaba con él. Entonces ahora, como la mano de Dios estaba con él, ahora los demás ya no lo veían a Jabes como el que causaba dolor, sino como lo veían como el ilustre. ¿Por qué? Porque la mano de Dios cambió las circunstancias que Jabes estaba arrastrando de su vida.
Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, iglesia. Reconocer que si somos lo que somos es porque Dios está con nosotros. La palabra no nos dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo puedo, dice Filipenses, ¿en quién? Amén. Y si lo saco a Cristo, no pasa, no soy nada. Entonces, nunca olvidar eso, iglesia. Javes recordó que Dios era el que bendecía, y ahora Javes le dice, Dios, que tu mano esté conmigo, porque lo que yo estoy intentando cambiar en mí, no lo puedo cambiar. La gente me sigue viendo como soy, o como era, pero si tú estás en mí, yo voy a ser diferente. ¿Por qué? Porque ahora Cristo está en mí. Tenemos que permanecer agarrados de la mano de Dios, iglesia. Porque separados de Él, nada podremos hacer. Recordemos a Sansón. Sansón vencía a todos los filisteos. Sansón vencía a todos aquellos ejércitos que venían contra él. ¿Por qué lo vencía? ¿Porque acaso Sansón se preparaba en el gimnasio todos los días, cargaba peso para ser fuerte, o iba a buscar métodos de guerra para vencer a los enemigos? ¿Acaso de ahí Sansón obtenía las fuerzas y la sabiduría o lo que necesitaba para poder vencer a los demás? ¿De dónde lo obtenía? De Dios. Y cuando Dios, porque Sansón desobedeció, se alejó, decidió seguir sus propios placeres, suelta la mano de Dios, ¿qué sucedió? Ya no pudo vencer. ¿Por qué? Porque somos vencedores en Cristo nada más, iglesia. No somos vencedores por nosotros mismos, por nuestra sabiduría, por lo que yo conozco, lo que he leído de aquí y de allá. No, yo soy vencedor porque creo en Cristo. Porque Cristo está en mí. Porque el Espíritu Santo me ha llenado por la promesa que Cristo me dejó. Y si yo me alejo de su mano, tengo que entender que no soy nada. Pero, volviendo a los niños, cuando el niño empieza a caminar, todos recordamos nuestros hijos pequeños. O cuando los que aún no son papás, cuando eran niños. ¿Cómo el niño empieza a caminar? ¿Qué hacemos nosotros como padres? Le tomamos de la mano, ¿no? Le tomamos las dos manitos y comenzamos a dar pasos y pasos. Y cada vez que el niño quiere volver a intentar caminar, ¿qué es lo que hace? Nos llama. Nos llama, vamos, le damos la mano y comenzamos a caminar con él. Mientras están aprendiendo, mientras están en el proceso, sienten que nos necesitan. Cuando ya comienzan a agarrar mayor confianza, ¿qué hacen? Comienzan a buscar cosas para levantarse. Se agarran del mueble, de la mesa y comienzan a ir. Cuando ya pueden hasta correr, ¿qué hacen? Ya ni siquiera se agarran de las cosas. Ya están con mucha confianza y comienzan a caminar solos. Y a veces somos así, iglesia, como esos niños. Cuando venimos al Señor y estamos aprendiendo a caminar en su palabra, no damos un paso si es que no oramos a Dios primero. Porque sentimos que necesitamos su mano para caminar y avanzar, porque sin su mano nos vamos a caer. Pero cuando comienzan a pasar los meses, años y comenzamos a agarrar confianza, ¿qué pasa? Ya no buscamos mucho su mano, buscamos las cosas para caminar. Buscamos las riquezas, buscamos lo natural, buscamos aquí, buscamos allá, porque sentimos que ahora eso es lo que necesito para caminar. Y llega un momento en que ya agarramos mucha más confianza, en que ya ni siquiera creemos que necesitamos de Dios. ¿No sucede eso a veces? Y solamente llamamos o buscamos de Dios como los niños cuando van a cruzar la pista y ven el peligro y tienen temor. Cuando el niño va a cruzar la pista, ¿qué hace? Manito, terminamos de cruzar la pista, ya, suéltame, papá. Y a veces estamos así. Venimos a Dios cuando vemos el peligro. ¡Ay, me va a pasar esto! ¡Señor, ayúdame! Dame tu mano. Pasó el peligro, gracias, Señor. Yo sigo caminando solo. ¿No estamos así a veces, como esos niños? Pero Javes dice, Señor, sin tu mano yo no puedo.
Y ese es el reconocimiento que tenemos que tener, iglesia. Orar, no dejar de orar. Dice que Jabes oró y Dios le otorgó. No dejar de orar cada día. Señor, necesito tu mano en mi vida. Necesito agarrarme de ti. Necesito tu soporte para poder avanzar. Si tu mano, como decía Moisés, si tu presencia no va conmigo, no me muevas de aquí. Señor, si tu mano no está conmigo, yo no doy un paso. No importa qué tan avanzados estemos en la palabra, iglesia, qué tanto conocimiento hayamos adquirido de la palabra, necesitamos de Dios en todo tiempo. No podemos decir, no, Señor, ya conozco tu palabra, ya leí la Biblia, ya leí esto, ya leí lo otro, ya no te necesito, Señor. Y no es que se lo digamos así directamente, sino con nuestros actos. Cuando dejamos de buscarlo, dejamos de orar, dejamos de poner en sus manos todas nuestras peticiones y nuestros deseos, y comenzamos a actuar en nuestros propios pensamientos. Pero tenemos que reconocer, iglesia, alejados de Él, nada podemos hacer. Necesitamos su mano en todo tiempo. Que nuestra oración sea esa cada día. Amén. Gloria a Dios. 4. ¿Cuál es el cuarto? Que me alejes de todo mal, Señor. Necesito tu protección. Jabes reconoció que su protección venía de Dios. Aquella protección que nos va a ayudar o que lo iba a ayudar a él a pasar por todas las dificultades. Cuando nosotros clamamos por la protección de Dios, tenemos que recordar algo, iglesia. Que la protección de Dios no significa que no vamos a pasar por dificultades. Que la protección de Dios no significa que no vamos a enfrentar situaciones difíciles, sino que significa que de todas ellas vamos a salir victoriosos. Cristo Jesús, recordemos, y siempre lo recordamos, en la palabra Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo. Entonces, esa protección, cuando nosotros clamamos por protección a Dios, tenemos que estar conscientes de que esa protección me va a mí a permitir que pase por situaciones difíciles, a permitir que enfrente situaciones que no me van a gustar, a permitir que yo tenga que atravesar desiertos que quizás no quiera atravesar, pero que al final la tierra prometida está ahí. ¿Por qué? Porque aquel que venció el mundo está conmigo. Entonces, todo lo que estamos viviendo ahora, iglesia, todo lo que estamos pasando, todo lo que el mundo, todo lo que se está viendo alrededor del mundo, tantas cosas que se están viendo alrededor del mundo, que la palabra misma nos dice que van a pasar. ¿Por qué? Porque el corazón de muchos se está enfriando. Todas estas cosas las vamos a tener que enfrentar nosotros también. ¿O no las estamos enfrentando? Las tenemos que enfrentar. Todas esas cosas que se están dando, que se están levantando por ahí, las estamos enfrentando. Pero ¿cuál es mi tranquilidad? ¿Cuál es mi paz? Mi paz no es de que Dios me va a mí a poner en una burbuja para no enfrentar todo esto. Mi paz no es de que Dios a mis hijos los va a poner va a crear un lugar especial para que estén ellos y nadie de alrededor esté ahí haciéndoles tantas cosas que el mundo está trayendo. Mi paz es de que Cristo me dijo, no temas. Mi paz es la palabra de Dios. Aquella palabra que me dijo, no temas, porque a pesar que todo esto pase, yo los he vencido. ¿Acaso Cristo no tuvo que pasar por todas esas cosas? ¿No tuvo que pasar por los escribas, los fariseos que se levantaban contra él, que lo querían apedrear, que lo capturaron, que lo azotaron, que lo clavaron? ¿Acaso no pasó por todas esas cosas? Pero al final, ¿quién tuvo la victoria? Cristo Jesús. Y en esa cruz, nosotros también tenemos victoria. En ese sacrificio, dice que todos los decretos que se habían levantado contra nosotros fueron clavados en esta cruz. Y Dios nos dio la victoria.
Pero a veces creemos, iglesia, que mi victoria tiene que estar acá. Cuando nuestra victoria está donde Cristo dijo que fue... Se acabó la batería. Amén. Cuando mi victoria está en la palabra que Cristo dijo, yo he ido a hacer morada junto a mi Padre. Porque si no hubiera, yo se los diría. ¿No? Entonces, quizás vamos a tener que pasar muchas cosas aquí. Pero ¿de qué tememos? Si Dios ya hizo morada para nosotros, Señor. ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi fe? ¿Qué es lo que me hace gozoso? Saber que Cristo ya pagó por mí para que yo ahora pueda entrar delante de la presencia de Dios. O lo que pueda recibir acá. Tenemos, iglesia, que saber que la protección de Dios no significa de que no vamos a pasar por esas situaciones, sino que al final tenemos la victoria. Porque Cristo Jesús venció al mundo. Esa es nuestra paz, iglesia. Esa es nuestra tranquilidad. Cristo ha vencido al mundo. Así que, quizás hay tantas cosas que se están dando alrededor, tantas palabras que se han levantado contra nosotros, quizás en nuestras vidas. Pero nuestra oración, iglesia, tiene que ser: Señor, yo sé que tú puedes cambiar todas esas cosas. Yo sé que tú puedes hacer cosas nuevas. Lo pongo todo en tus manos. Bendíceme como tú quieras bendecirme. Yo confío en ti, Señor. Ensancha mi territorio para no sentarme, sino para crecer y crecer aún más. Porque cada vez que yo crezca, todas estas cosas que el diablo quiere levantar no me van a afectar a mí, porque yo voy a estar agarrado de tu palabra. Señor, que nunca me suelte de tu mano. Que en todo momento yo entienda que si me alejo de ti, nada voy a poder hacer, Señor. Pero en ti soy más que vencedor. Que nuestra oración sea, iglesia: Señor, yo sé que voy a pasar por muchas situaciones difíciles. Sé que voy a enfrentar mis hijos, los hijos de mis hijos quizás también van a tener que enfrentar situaciones difíciles y no las voy a poder detener. Pero mi paz está en que tú has vencido al mundo. Y si tú estás con ellos y conmigo, ¿quién contra nosotros, Señor? Así que, iglesia, recordemos, solamente Dios es el único que puede cambiar nuestras circunstancias y darnos la paz que necesitamos. Jabes recordó las promesas de Dios y clamó a Él, y Dios se las otorgó. Vivamos recordando su palabra, vivamos recordando sus promesas, vivamos recordando que Él está con nosotros, vivamos recordando también que Él dijo que íbamos a pasar muchas cosas difíciles. Recordemos lo que le dijo a sus discípulos: les he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. ¿Pero qué les había dicho? Van a ser expulsados de las sinagogas, van a ser asesinados por causa de mi palabra, los van a apedrear, no los van a amar, pero tengan paz. Humanamente podríamos tener paz si alguien nos dice que vamos a pasar por todo eso. No. Pero recordemos, no nos movemos en lo natural, nos movemos en lo sobrenatural. Y el Espíritu Santo nos dice a nosotros en este tiempo: recuerda, estas cosas os he dicho para que en Él tengan paz. Vamos a pasar muchas cosas, ¿sí? Vamos a enfrentar cosas aún peores, ¿sí? La palabra lo dice, la palabra lo revela. No es secreto, no es que alguien lo descubrió y dijeron: uy, mira, hemos descubierto que va a pasar todo esto. No,
porque la palabra ya estaba. Pero Cristo nos dijo, pero yo les he dicho todas estas cosas no para que teman, no para que se asusten, no para que... No, les he dicho para que en mí tengan paz. Así que iglesia, cerremos nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Vamos a clamar al único que puede cambiar ese pasado que quizás estamos arrastrando. Al único que puede poner en nosotros algo nuevo. Al único que nos va a bendecir con todo lo mejor. Con lo que Él sabe que necesitamos, no con lo que nosotros creemos que necesitamos. Vamos a orar, clamar a aquel que nos va a ayudar a seguir creciendo día a día, para que esas plagas del mundo no nos afecten nuestro fruto. Así que en lo que estés pasando ahí, ponlo delante de Dios, clámale a Él. Si quizás has estado en temor, en angustia, hoy dile, Señor, me tomo de tu mano. Hoy vuelvo a ser aquel niño que no daba un paso si es que tú no lo agarrabas de la mano. Aquel niño que no se movía si es que tú no me sostenías. Hoy vuelvo, Señor, a caminar contigo. Hoy vuelvo, Señor, bendito Dios, a tener paz porque sé que tú estás peleando por mí las batallas. Tú eres mi protección, Señor. Tú eres el que me va a dar la victoria. Hoy vuelvo, Señor, bendito Dios, a recibir de ti toda la bendición que tú tienes para mi vida, porque reconozco que todas las cosas van a obrar para bien en mí, Señor. Quizás ahora no las entienda, quizás ahora, Señor, no pueda, en mi pensamiento tan pequeño, imaginarme cómo esto va a ser bueno para mí. Pero si tú lo permitiste en mi vida, Señor, yo confío en ti. Y soy feliz en lo que tú me das. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre amado, porque tu palabra, Señor, hoy ha sido nuestro refrigerio, como siempre. Hoy has alimentado nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Hoy has puesto en nosotros, Señor, esta palabra poderosa, Señor, que nos ha hecho despertar nuevamente. Entendiendo que eres tú, Señor, el único a quien yo tengo que clamar, Señor. Que eres tú el único, Señor, quien va a cambiar mi pasado, quien va a darme un presente diferente para tener un mejor futuro, Señor. Que eres tú, Señor, bendito Dios, quien va a darme esa libertad que necesito, Señor, para caminar como tú deseas. Ayúdame, Señor, a salir, Señor, quizás de este adormecimiento en el que me metí, de este adormecimiento, de este confort en el que me senté. Ayúdame, Señor, a salir, Señor, y a buscar más de ti, Señor, cada día. Tú nos estás hablando últimamente, Señor, la importancia, Señor, que tiene que tener en mi vida leer tu palabra. Y si tú no los estás recalcando tantas veces, es porque tú sabes que cosas se vienen, Señor, que lo único que nos va a nosotros a mantener en pie y sostenidos es el poder de tu palabra, Señor. Por eso hoy, Señor, yo tomo esa decisión y esa determinación de buscarte más cada día, de leer tu palabra cada día, Señor. Esta palabra que es como una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo, para que rompas toda cadena que me está queriendo arrastrar hacia abajo, para que rompas todo temor, Señor, a través de tu palabra, Señor, esos temores que no me está dejando avanzar, para que pueda, Señor, seguir ensanchando mi territorio. Ayúdame, Señor, bendito Dios, a tener esa convicción de buscarte más cada día, a no seguir, Señor, en mis mismos caminos, sino a crecer cada día más. Ayúdame, Señor, a reconocer que eres tú el único que me va a guiar por caminos correctos. Eres tú el único que me va a llevar, Señor, a aquellos caminos de victoria. Por eso hoy, Señor, yo me tomo de tu mano. No permitas que camine lejos de ti. No permitas, Señor, que camine solo. No permitas que me aleje, Señor, de tu palabra. Hoy, Señor, yo me cubro, Señor, con esta palabra, Señor, sabiendo que tú me protegerás. Que tú protegerás, Señor, a mis hijos, a sus hijos y a toda mi descendencia, Señor.
porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Porque tu palabra se cumple, Señor. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Yo sé que tu protección, Señor, está con nosotros. Gracias, Señor. Sigue ahí orando, iglesia, sigue derramando sobre él lo que el Señor haya puesto en tu corazón. Yo sé que cada uno nos ha hablado, quizás de acuerdo a nuestra necesidad. Cada uno hemos tomado diferentes partes de lo que el Señor nos ha hablado, de acuerdo a lo que estamos viviendo, a la necesidad que estamos teniendo. Y ore conforme a esa necesidad, ore conforme a lo que Dios ha puesto en su corazón. Siga ahí clamándole a Él. Clame como clamó Jabes. Y dice que Dios le entregó lo que Él estaba deseando. Clama con esa fe. Clámale a Él porque solamente Él es el único. Y si esta palabra ha llegado a tu vida por primera vez y tú has recibido esta palabra en tu corazón y tu corazón se ha llenado de gozo, y hoy tú quieres dar ese paso de fe para entregarle tu vida a Él, decirle: Señor, yo quiero ser como ese niño que comienza a caminar de tu mano. Yo quiero, Señor, ser, Señor, aquel que recibe tu bendición, Señor. Yo quiero ser aquel, Señor, que recibe tu protección, aquel que comienza a crecer ensanchando su territorio. Yo quiero ser aquel, Señor, el cual la palabra describió hoy día, Señor. Si hoy tú quieres ser ese que comienza a caminar de la mano de Dios, tienes que entregar tu vida a Él. Tienes que abrir tu corazón a Él y entregarle tu vida a Cristo Jesús, porque la palabra nos dice que el único camino para llegar al Padre es Cristo Jesús, no hay otro camino. Y si tú lo recibes a Él como tu Señor y tu Salvador, si tú crees en su nombre, tú vas a ser hecho hoy hijo de Dios. Así que si tú quieres venir a Él, ahí donde estás, desde lo más profundo de tu corazón, repite esta oración de fe juntamente con nosotros. Déjanos guiarte en esta oración para que entregues tu vida a Él y comiences a caminar conforme a su palabra. Así que donde estás, cierra tus ojos y levanta tus manos y repite con nosotros: Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado en mi vida. Gracias porque hoy, Señor, he recibido esta palabra en mi corazón. Y hoy yo reconozco mis pecados, reconozco mis faltas, reconozco mi desobediencia, reconozco, Señor, mis transgresiones. Y te pido, Señor, que perdones, Señor, todo aquello que he hecho contra ti. Y hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo te entrego mi vida, Señor. Sé tú entrando a mi corazón y transformando todo aquello que necesite ser transformado. Haz en mí, Señor, conforme a tu voluntad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a dar testimonio del poder transformador que hay en tu palabra. Te doy gloria solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo, necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.